Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 91 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior estábamos viendo lo que conocemos como propiedades de los determinantes y en esta lección continuamos viendo más propiedades de los determinantes. En particular, comenzamos con este teorema que lo dejamos establecido al final de la lección anterior y estábamos demostrándolo y dice así: si dos columnas o filas de un determinante son idénticas, entonces el determinante vale 0. Bueno, pues yo voy a hacer la demostración para el caso en que tengamos dos columnas de un determinante idénticas. La argumentación para el caso de que tengamos dos filas idénticas es exactamente igual. Y dice así: suponga que el determinante de la matriz A tiene dos columnas iguales. Entonces, si intercambiamos esas dos columnas iguales, por el teorema anterior, su valor va a cambiar de signo. ¿Okay? O sea, que si yo tomo el valor del determinante de la matriz original, eso va a dar el negativo del valor del determinante de esta matriz A', donde esa matriz A' es esta matriz, que resulta cuando yo le intercambie las dos columnas que tiene la matriz A idénticas. ¿Okay? Bueno, pero ¿qué pasa? Si usted intercambia dos columnas que son idénticas, claro, el valor del determinante supuestamente va a cambiar de signo, usted no se va a dar cuenta que las dos columnas idénticas están intercambiadas. O sea, cuando yo evalúe ese determinante de la matriz A', me va a dar exactamente igual que el determinante de la matriz A. Así que si yo sustituyo en esa ecuación por el determinante de la matriz A', pues tenemos que el determinante de la matriz A será igual a el negativo del determinante de la matriz A también, porque el determinante de la matriz A' es igual que el determinante de la matriz A. Así que si yo ahora tengo esta ecuación y la resuelvo para el valor del determinante de la matriz A, que es un número real, pues primeramente, claro, transponemos este término, este número real que está en el lado derecho al lado izquierdo, tenemos el determinante de la matriz A, y al yo transponer este al lado derecho, como es negativo, al negativo pasa a positivo, el determinante de la matriz A dice que será igual a 0, ¿verdad? En el lado derecho quedará un 0. Así es que si yo combino el determinante de la matriz A más este otro determinante de la matriz A, pues tenemos dos veces el determinante de la matriz A. Dice que es igual a 0. Y si ahora multiplico ambos lados de esa ecuación por un medio, en el lado izquierdo cancela el 2, me queda el determinante de la matriz A, y 0 por un medio, por la propiedad multiplicativa del 0 da 0. Así que respectivamente el determinante de esa matriz encontramos que vale 0. Por ejemplo, mire, yo veo este determinante de orden 3 y noto que las primeras dos columnas más bien son idénticas. ¿Lo ves? 3, 1, 0, 3, 1, 0. Pues por lo tanto, si tiene dos columnas idénticas, el valor de ese determinante va a ser 0. Fíjense en este otro caso, ¿verdad? Se nos da un determinante de orden 4. Pues yo noto que la primera fila y la tercera fila son idénticas, ¿lo ves? Sí, negativo 5, 4, 2 y 1. Pues automáticamente, según ese tema, ya yo sé que ese determinante va a valer 0, ¿verdad? Porque, como hemos dicho, tienen la primera y la tercera fila iguales. Bueno, pues fíjense en este otro teorema que dice lo siguiente, y nos da otra propiedad importante de los determinantes. Dice: bien. Nos dicen, si usted tiene un determinante, ¿verdad? Y usted toma todos los elementos de una fila o todos los elementos de una columna y los multiplica por una constante K, entonces el valor del determinante original también queda multiplicado por esa constante K. ¿Ok? Bien, pues mire, vamos a ver la demostración. Bueno, ¿cómo
hay una fila, ¿verdad? Que está multiplicada por esa constante K. Al hallar el valor de dicho determinante, como cada término en la fórmula para evaluar dicho determinante contiene algunos de los elementos en esa fila que tiene ese factor K en común para todos ellos, ¿verdad? Como cada término en la fórmula para hallar dicho valor determinante, ¿verdad? Contiene un elemento de dicha fila que contiene ese factor K en todos sus elementos, ¿verdad? Entonces, dicho factor está en común a todos los términos en dicha fórmula, ¿ok? Si extraemos ese factor común que va a aparecer en todos los términos que nos da de la fórmula que nos dé el valor del determinante, ¿verdad? Si lo extraemos como un factor común, tendremos ese factor K, ¿verdad? Ese factor común K multiplicado por la suma de unos términos que corresponderán al valor de un determinante que ya no tiene ese factor como parte de los elementos de esa columna. ¿Okay? Eso es lo que dice la demostración. Y vamos a ver ejemplos de qué es lo que nos está diciendo esa demostración, ¿eh? Por ejemplo, mire, fíjense en este ejemplo, tenemos este determinante. 2, 6 y 8, 12, 9, negativo 15, y 3, 2 y negativo 2. Tenemos ese determinante. Yo noto que la primera fila, todos sus elementos tienen el doble factor común, ¿verdad? O sea que yo puedo pensar que esa primera fila es una fila original que estaba compuesta por 1, 3 y 4, que los multiplique todos por 12. Fíjate, tienen esa fila en donde todos sus
elementos en esa fila están multiplicados por cierta constante 2, ¿ves? Que 2 por 1 da 2, 2 por 3 da 6 y 2 por 4 da 8. Y el resto de los elementos se queda igual. Y 3, 2 y negativo. ¿Okay? Pues ese teorema dice que como cuando voy a buscar el valor determinante, todos los términos en la fórmula que me dice cuánto es el valor de ese determinante, va a tener uno de esos tres elementos que están en la primera fila, pues todos los elementos van a tener el factor común 2. Si saco ese factor común 2, me va a quedar 2 por el valor de un determinante que entonces sus términos, cuando yo busque la fórmula, sus términos no van a contener ese factor común 2 que ya yo saqué afuera. O sea, es como si yo buscara entonces el valor a este determinante. 2 veces el determinante compuesto por 1, 3 y 4, 12, 9 y negativo 15, y 3, 2 y negativo 2. ¿Veis? Eso es lo que dice la demostración de ese teorema. ¿Veis? Que ese factor por el cual yo multipliqué todos los elementos de la primera fila de ese determinante, pues yo lo puedo sacar al frente, ¿verdad? Puedo extraer al frente y entonces me queda por una suma que va a ser unos términos que dan al sumarse el valor de este determinante, donde ahora la fila esa, donde originalmente sería multiplicado 2 por 2, no está, se sacó afuera, ¿ves? Eso fue lo que dijimos ahí. Fíjense también que aquí la segunda fila tiene el factor común 3, ¿verdad? Porque 12 es 4 por 3, 9 es 3 por 3 y negativo 15 es negativo 5 por 3. Así que yo podría sacar también ese 3 afuera y me queda por 1, 3, 4, y entonces 4, ¿verdad? Porque saqué el factor común 4, 4, 3 y menos 5, y entonces este da 3, 2 y negativo 2. ¿Ves? Así que fíjese que ese teorema de hecho lo que nos ayuda es a yo extraer factores en común que haya entre los elementos de una fila o una columna. Fíjense que tienen que ser factores comunes entre elementos de una fila o elementos de una columna. O sea, por ejemplo, si yo tengo el factor común 12, 2, 2 y aquí, fíjense como estos tres elementos de ese determinante están en una misma columna o en una misma fila, no puedo sacar ese factor común. Ahora, si están en una misma fila, como es el 2 aquí, o el 3 aquí en esta segunda fila, pues yo puedo sacar ese 3 y ese 2 que estaban en común en esas dos filas como factor común del determinante. O sea, vea que el efecto que tiene este teorema es que podemos extraer factores comunes que haya entre los elementos de una fila o de una columna de un determinante. Vamos a ver este otro ejemplo, ¿ok? Imagínense que yo tengo este otro determinante, ¿ok? Que dice negativo 6, 0, 3, 1, 2, negativo 5, y 1, negativo 1 y 4. Y vamos a suponer que yo tomo la fila 2 y la multiplico por 4. ¿Okay? Perdón, la columna 2, 0, 2, negativo 1, la multiplico por 4. Así que tendríamos negativo 6, 1 y 1. Pero entonces la columna 2 la voy a multiplicar por 4. Todos sus elementos. 0 por 4 sigue dando 0. 4 por 2 es 8 y 4 por menos 1 es menos 4. Y entonces 3, menos 5 y 4. Bueno, pues entonces este determinante, ¿verdad?, que obtuve del original multiplicando los elementos de su segunda columna por 4, va a valer 4 veces el determinante original. O sea que si yo quiero que ocurra una ecuación entre esos determinantes,
como este determinante va a ser 4 veces lo que vale este, porque multipliqué su segunda columna por 4, todos los elementos de su segunda columna por 4, pues para que dé igual, tengo que contrarrestar ese factor que yo añadí a los elementos de la segunda columna por un cuarto, que es el recíproco de 4, para que se quede dando el mismo valor que el determinante original. ¿Okay? Bien, pues fíjese en este otro teorema. Que dice, y nos da otra propiedad importante de los determinantes. Dice, sí, las entradas correspondientes de dos columnas o filas de un determinante son el mismo factor constante unas de las entradas de las otras, entonces el determinante vale 0. Simplemente vale 0. Y vamos a ver la demostración de ese teorema. Suponga que las columnas, estamos hablando de dos columnas o dos filas, pero yo voy a hacer el argumento para el caso de que sean dos columnas, ¿okay? Pero si son dos filas con la misma propiedad ocurre lo mismo, ¿okay? Suponga que las dos columnas I y J de un determinante de la matriz A son el múltiplo K de la primera de la segunda, la columna I de la columna J. O sea, este determinante A es así, ¿sí? A sub 1, 1, ¿verdad? Etcétera, hasta llegar a sub n, n, ¿sí? Y así seguimos, hasta llegar aquí a la columna A sub e. Y la columna A sub i. ¿Sí? Esta es la columna I. ¿Sí? Pero esa columna hace K veces el valor de la entrada en la columna J, ¿okay? K veces la entrada A sub J, ¿verdad? Y así seguimos hasta llegar acá, sub A, sub 1J, o sea, A sub NJ, ¿okay? Y así seguimos, y entonces esta es la columna A sub 1J, ¿verdad? Y así seguimos aquí, A sub NJ, ¿verdad? Y esta es la columna J. Y así seguimos hasta llegar a la columna sub 1n. Y aquí hasta el elemento A sub n. ¿Okay? Tenemos el determinante. Fíjense. La columna I consiste de los mismos elementos de la columna J, ¿verdad? Pero multiplicados esos elementos de la columna J por K. Y esos son los que están precisamente en la columna I. O sea que fíjense que a pesar de que la columna I, aquí estoy usando el segundo suscrito de columna J porque son estos mismos multiplicados por K. Bueno, entonces, por el teorema anterior, ¿qué podemos hacer? Pues miren, ese factor común K que aparece entre todos los elementos de la columna número I de ese determinante, ¿verdad? Yo lo podría sacar de factor común al frente. O sea, que me quedaría K por, como hicimos en estos ejemplos en particular, ¿verdad? Que sacamos el factor que usted ve en común entre los elementos de una fila o de una columna, como en este caso,
K por, y entonces me quedaría este determinante, A sub 1, 1, y así seguimos hasta llegar a la columna número I, que sería A sub 1J, por eso ya el factor K lo saqué al frente, míralo aquí, A sub 1J, y así seguimos hasta llegar a sub 1J, y así seguimos hasta llegar a sub 1N, y así seguimos entonces aquí, ¿verdad? Hasta llegar a sub N1, aquí sería A sub NJ, y aquí seguiríamos A sub NJ, ¿verdad? Y así seguiríamos hasta llegar a A sub NN, ¿verdad? La cuestión es que fíjese en lo siguiente, ahora nos ha quedado aquí K por un determinante que tiene dos columnas idénticas. Esta es la columna I y esta es la columna J, ¿verdad? Y por el teorema precisamente anterior, si usted tiene un determinante que tiene dos columnas o dos filas idénticas, el determinante vale 0. Así que, pero, por el teorema anterior, ¿verdad? No sé si es el anterior o el previo, ¿verdad? No, el previo a este, que era el que decía que si usted tenía un determinante con dos filas o dos columnas idénticas, entonces el determinante valía 0, ¿verdad? Así que vamos a decir por un teorema, ¿vale? Por el teorema penúltimo, porque es el anterior al anterior. Al tener dos columnas idénticas, dos columnas idénticas, que es la columna I y la columna J, el determinante en la expresión anterior, ¿verdad? En la expresión anterior que está aquí, vale 0. ¿Sí? Y recuerden que eso es lo que decía ese teorema penúltimo, ¿verdad? Que si tiene un determinante con dos columnas o dos filas idénticas, el determinante vale 0. O sea, que eso se convierte en K por 0. Y eso es 0. O sea que el valor del determinante A original, que era el que contenía una columna, la columna I siendo un múltiplo constante de todos los elementos de la columna J, de otra columna J en ese determinante, vale 0. Por lo tanto, claro, por la ley transitiva de las igualdades, el determinante de la matriz A, como fue igual a esto, y esto fue igual a esto, y esto fue igual a esto, y esto fue igual a esto, vale 0. Y eso es lo que dice el teorema, ¿ves? Que si usted tiene un teorema, más bien un determinante en donde dos filas o dos columnas son múltiplos constantes una de la otra, pues entonces el determinante vale 0. ¿Okay? Por ejemplo, fíjense en este ejemplo, en este par de ejemplos. ¿Okay? El primero dice -2 negativo 1, 8 menos 4. Bueno, pues yo digo que ese determinante vale 0. Y lo puede ver de dos formas. Fíjense que la segunda fila es 4 veces la primera. ¿Verdad que sí? 2 por 4 es 8, menos 1 por 4 es menos 4. ¿Verdad? Así que como la segunda fila es 4 veces la primera, pues la segunda fila es un múltiplo constante de los elementos correspondientes en la primera fila, y por lo tanto eso va a valer 0. Y lo puede verificar, ¿verdad? 2 por menos 4 es menos 8. Y a eso le restamos 8 por menos 1, que sería menos 8, menos 8, menos 8, menos 8 más 8, que da 0. Fíjense que también lo puede ver que como que la columna 1 es el doble de los elementos, negativo 2 veces, los elementos de la columna 2. ¿Lo ven? Porque fíjense que si yo este negativo lo multiplico por negativo 2, da 2. Y ese menos 4 se lo multiplico por negativo 2, da 8. ¿Verdad? Ya que, así que lo podemos expresar de dos formas, ya que los elementos de la segunda fila
son 4 veces los elementos correspondientes de la primera. Así que por esa razón nada más, y ese determinante vale 0. Pero tal vez ustedes se puedan dar cuenta de lo siguiente. También, porque los elementos de la primera columna son negativo 2 veces los elementos correspondientes de la segunda columna. Muy bien. Fíjense en este otro ejemplo, que dice lo siguiente. Nos dan este determinante que dice 1, negativo 1, 6, 5, 2, negativo 2, 12, 1, 0, 4, negativo 24 y negativo 3 y 3, 0, 0, 2. Pues yo digo que ese determinante vale 0. ¿Por qué? Porque yo noto que los elementos que están en la tercera columna, miren, 6, 12, menos 24 y 0 son menos 6 veces los elementos correspondientes en la segunda columna. Si yo multiplico menos 1 por menos 6, da 6. Menos 2 por menos 6 da positivo 12. 4 por menos 6 da menos 24. Y 0 por menos 6 da 0. Los elementos de la tercera columna son menos 6 veces los elementos correspondientes de la segunda, ya que los elementos en la tercera columna son 6 veces, negativo 6 veces, vamos a ponerlo así, negativo 6 veces los elementos correspondientes de la segunda. Ese otro teorema muy importante también. Vamos a ver ahora el siguiente teorema, que dice, nos da otra propiedad importante de los determinantes, pero ese teorema lo vamos a citar y demostrar ya en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya bien pronto. Hasta entonces.